Vamos a dar inicio a nuestro programa con la conferencia magistral La transparencia y la protección de datos personales en la procuración e impartición de justicia. Para dictarnos esta conferencia magistral está con nosotros el doctor Eduardo Buscaglia, quien es doctor en Derecho y Economía y cuenta con postdoctorado en Jurisprudencia y Política Social en la Universidad de Illinois y de Berkeley, así como también en la Universidad de Columbia. Actualmente es director del Centro de Derecho Internacional y Desarrollo Económico de la Universidad de Virginia, es profesor visitante en el ITAM y asesor de la Organización de las Naciones en materia de reforma judicial en países como Afganistán, Pakistán, Nigeria y Colombia, y también es miembro del Instituto Hoover de la Universidad de Stanford. Es vicepresidente de Inter-American Ley y Asociaciones de Economía, así como asesor jurídico y económico de varias organizaciones internacionales en los Estados Unidos y en Europa, y a veces también lo hemos escuchado con nuestra amiga Carmen Aristegui en sus colaboraciones. De verdad agradecemos su presencia y que haya aceptado nuestra invitación. Él será, como decía, el conferencista magistral, y también agradecemos la presencia del diputado David Razú, quien será el encargado de hacer los comentarios a esta conferencia. Él es maestro en desarrollo por la London School of Economics en Inglaterra, es licenciado en Economía por el ITAM y actualmente es diputado presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal e integrante de las comisiones de Presupuesto, Medio Ambiente, Procuración de Justicia y Asuntos Político-Electorales, así como secretario del Comité de Estadística e integrante del Comité de Asuntos Internacionales. Estás en todas las comisiones, y ha sido profesor titular en materia de financiamiento del déficit, deuda pública en el INAP, el Instituto Nacional de Administración Pública, y también profesor de microeconomía intermedia en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. Bueno, sin más, voy a dar la palabra al doctor Edgardo Buscaglia, si nos hace favor. Gracias, muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Es un enorme placer estar nuevamente frente a una audiencia de colegas, mujeres y hombres interesados en este tema que hace al futuro de México. Le agradezco al maestro Oscar Guerrafort, presidente del Instituto de Acceso a la Información, por la gentil invitación. Un especial agradecimiento a la licenciada Arely Cano por haber hecho posible mi presencia aquí en la Ciudad de México, y al diputado David Razú Aznar, muchas gracias por su presencia. Es un honor contar con un legislador a mi lado para poder darme un poco de cable a tierra y darnos una idea si lo que digo es de alguna manera relevante o no para la vida institucional mexicana y para la vida de los ciudadanos y ciudadanas de a pie, que hace a la esencia del futuro de este país. Lamentablemente, el país está pasando por una de las etapas más difíciles de su historia. Creo que es una de las etapas, para los que hemos estudiado historia de México, más desafiantes desde la Revolución Mexicana. Es uno de los momentos más angustiantes y más dolorosos para este pueblo, para este noble pueblo que sirve de referencia a todos los países de Latinoamérica y sirve de referencia a los países que promueven el desarrollo social de sus pueblos. México ha sido referencia histórica por muchos años. Yo recuerdo desde hace décadas, cuando yo venía a México junto a mi madre, México representaba ya en ese entonces para mí una referencia en materia de salud pública, de educación pública, de progreso social, con todos los defectos que uno le puede asignar a un sistema político en ese momento, donde no había muchas democracias en el planeta, en los años 60. México era una referencia histórica para muchos de nosotros que crecimos con la imagen de México como un ícono, como una referencia histórica de hacia dónde debían marchar los pueblos que le deberían dar acceso a sus ciudadanos y ciudadanas a una mejor salud pública, a una mejor educación pública, a trabajo, a dignidad humana, etc. La Comisión, el Instituto de Acceso a la Información, por su simple rol como Instituto de Acceso a la Información, está a la vanguardia de ese futuro que México debe retomar. México ha perdido su rumbo por unos años, ha perdido su rumbo de desarrollo social, ha perdido su rumbo histórico,
y por lo tanto hoy nos encontramos ante un México que está retomando o intentando retomar ese rumbo, y el Instituto de Acceso a la Información, por su propio rol, es un instituto pionero en promover esos valores que hacen a la democracia participativa, y no a la democracia electoralista que prevalece hoy en México, sino a la participativa. Y cuando yo quiero hablar de democracia participativa y quiero ir de lo general a lo particular, me refiero a una democracia en donde los ciudadanos monitoreen diariamente a los jueces, donde las asociaciones civiles, sin ser cooptadas por los partidos políticos, estén evaluando diariamente a los sistemas judiciales de las diferentes entidades federativas en el fuero común, a través de indicadores de desempeño que hoy, lamentablemente, no están al alcance del ciudadano, y por lo tanto el ciudadano y la ciudadana no pueden evaluar al Poder Judicial mexicano, ya sea en el fuero federal o común. No lo pueden evaluar porque hay una cultura de opacidad en el sistema judicial. Forma parte de lo que prevalecía en el pasado. De alguna manera el sistema judicial, y esto no está de ninguna manera deteriorando la imagen de los excelentes jueces y fiscales que yo sí conozco individualmente, que están sumamente preparados, muchos de ellos comprometidas y comprometidos en el futuro de México, sino el sistema en sí mismo no está programado para brindar la información sistemática a la población. Y este es un problema que hay que enfrentar y hay que tomar el toro por las astas. La cultura de transparencia, tal como se la plantea en esta conferencia, maestro Oscar Guerra Fort, viene asociada con una verdadera democracia participativa, con una cultura política que todavía no existe en México. Estamos dolorosamente marchando de una democracia electoralista imperfecta a una democracia participativa que todavía no se vislumbra. Pero en eso por eso estamos aquí, sentados, para empujar hacia ese sentido. En los últimos 25 años, mis equipos en 107 países, con los cuales he tenido el honor de trabajar, incluyendo a mis equipos mexicanos, hemos tenido el gusto de tener el acceso a través de un mecanismo muy complejo a los sistemas judiciales. En el caso del DF hemos tenido el gusto de evaluar los expedientes judiciales del DF en los años 2007, 2008, 2009, a través de un permiso especial que nos concedió en su momento el presidente del Tribunal de Justicia del DF, y hemos hecho lo propio en otros 15 entidades federativas mexicanas, además de 106 países adicionales. Por lo tanto, todas mis observaciones, de alguna manera, están muy ligadas a la observación técnica de esos expedientes. Los reportes sobre los cuales me refiero ahora están publicados por el Congreso de la Unión, y le estaba comentando al presidente Guerra Fort que lamentablemente no se pueden acceder en las bibliotecas o en las librerías de la manera que se debería. Habría que preguntarle al Congreso de la Unión por qué no lo hace accesible a través de su sitio de Internet, donde se dan detalles sobre los abusos sistemáticos de discrecionalidad judicial, y acá no me refiero solamente a los jueces, sino también a los fiscales, MPs, en todos los ámbitos del quehacer judicial. Y acá hemos evaluado a muestras representativas de causas penales, hemos evaluado a las juntas de conciliación en materia laboral, hemos evaluado materia civil, hemos evaluado la implementación de convenciones como la Convención CEDAW de las Naciones Unidas, y toda la implementación, y acá no me refiero solamente a los derechos, al derecho en los libros, sino a la implementación del derecho, observamos lamentablemente que existen abusos de discrecionalidad judicial muy frecuentes y de niveles muy altos. En estos reportes observamos que de los 58 derechos humanos que están contemplados en las convenciones de las Naciones Unidas que México ha ratificado, 58 derechos humanos que están en todas estas convenciones de derechos humanos que México ha ratificado solemnemente, México está violando 44 de esos 58 derechos humanos de manera sistemática. Entre ellos el derecho de acceso a la información, que es un derecho humano el derecho de acceso a la información judicial, y obviamente el derecho a la protección de los datos personales, que también es un derecho humano, y así lo concibe
la Corte Europea, así lo conciben las convenciones de derechos humanos que hemos evaluado. Por lo tanto, hay mucho trabajo por delante, no hay que ver el vaso medio vacío, sino el vaso medio lleno, y hay que plantearse ahora qué hacemos con esos reportes que no se quieren publicar, que no se quieren dar a conocer y que deberían las comisiones de feminicidios, por ejemplo, en el Congreso de la Unión, que nos ha pedido que hagamos estos reportes en el año 2008 y 2009, que se hagan públicos para que los mexicanos y mexicanas conozcan los indicadores de desempeño de los sistemas judiciales que nosotros evaluamos en esa ocasión. Eso hacia la transparencia judicial. Lamentablemente, cuando uno va a los estados, y acá tengo que aclarar, le agradezco la buena voluntad a las presidentas y presidentes de tribunales de justicia que nos dieron acceso, pero nos dieron acceso privilegiado, no nos dieron un acceso ciudadano a esos expedientes. Y eso está mal, aunque nosotros nos hemos beneficiado al realizar estos estudios y hemos respetado el compromiso de confidencialidad que nos han pedido que mantengamos, lo hemos respetado. Esos expedientes, una vez que son sentencias definitivas, cosas juzgadas, deberían ser inmediatamente accesibles al ciudadano y a la ciudadana, de acuerdo a las mejores prácticas de los países más serios del planeta, institucionalmente hablando. México no puede seguir estando a la retaguardia de estos movimientos mundiales que ya no es que se avecinan, están con nosotros. Y eso hace la democracia participativa, porque la democracia participativa exige no solamente rendición de cuentas, sino asignación de responsabilidades, y el Poder Judicial mexicano no puede seguir estando a la retaguardia de esta evolución histórica. Yo sé que no es cómodo para los jueces y para los fiscales y para los MPs, no es cómodo estar sujeto a esta nueva cultura de democracia participativa. Implica un cambio que es muy doloroso y que de alguna manera nos hace sentir monitoreados, invadidos, pero esa cultura es una cultura que beneficia al país, a México. Tenemos que realizar este sacrificio. Tenemos que realizar este sacrificio, y se los digo con todo respeto a los señores y señoras juezas y fiscales, tenemos que avanzar hacia una democracia participativa donde el ciudadano no solamente vote de vez en cuando y en la mayoría de los casos con votos comprados, sino que nos dediquemos a evaluar a nuestros funcionarios, ya sean judiciales o no. Y en ese sentido estamos a la retaguardia. Las comisiones de transparencia son en general comisiones sin dientes, comisiones que no tienen dientes, que no tienen capacidad de exigir esta información, que en las democracias avanzadas, en las democracias que admiramos, las democracias europeas, por ejemplo, de algunos países de la Unión Europea, no se cuestiona que el Poder Judicial, que el sistema judicial en general, esté generando esta información de manera periódica. Claro que se tienen que respetar los datos, ¿no?, de un expediente en curso, claro que se tienen que respetar. Por eso en la presentación que les preparé aquí, que se las voy a detallar un poco más adelante, a ver si la podemos enfocar, si alguien me puede ayudar con esto. A ver, aquí, lo pueden poner aquí abajo. Ustedes van a ver que estamos planteando mecanismos de regulación para que los datos judiciales se protejan. Claro que sí, tienen que estar protegidos a través de un mecanismo regulatorio que sea uniforme a través de las diferentes entidades federativas mexicanas. Y ese problema de uniformidad, lamentablemente, no existe todavía. No tenemos todavía una comisión formada por juezas y jueces del Fuero Común y Federal que decidan cuáles van a ser esas reglas y estándares para proteger los datos judiciales. No existe. Esa comisión hoy no existe. Tiene que haber una comisión judicial de seguridad informática, y me atrevo a darle un nombre para llamarlo de alguna manera, que esté formada por jueces de ambos fueros y que comience a delinear las reglas y estándares para proteger esos datos, ya que al proteger esos datos uno previene corrupción judicial, uno previene cualquier tipo de abuso de discrecionalidad y previene además que, por ejemplo, desastres naturales, ataques informáticos puedan llegar a tener un impacto negativo sobre los datos judiciales. Eso todavía ni siquiera está delineado adecuadamente.
Si pudiesen colocar la presentación en esta pantalla que está acá adelante, así podemos ver lo que estamos presentando a medida que yo vaya adelantando. Pero tendríamos que ponerla también en la pantalla, ¿no? Sería ideal que nosotros observemos algunos de los datos que hemos estado recogiendo a medida de estos años en el sistema judicial mexicano para que entendamos a qué nos referimos con indicadores de desempeño. Vamos a ir, yo para no darme vuelta, pero vamos a tratar de ver dónde estamos. Muchísimas gracias. Acá tienen ustedes diferentes indicadores que deberían formar parte de la emisión de información periódica del sistema judicial mexicano que nosotros normalmente recolectamos y analizamos en México y en otros 106 países. Ustedes acá atrás, para los que están en las últimas filas, no creo que puedan ver los números, pero se los vamos a explicar en términos muy fáciles. En la primera columna nosotros estamos evaluando, por ejemplo, en qué medida estamos violando el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas. Este artículo se refiere a casos en donde se producen detenciones sin motivación. Por ejemplo, cuando el ejército detiene a ciudadanos mexicanos sin motivación, sin ningún tipo de control judicial. Se refiere a casos, a expedientes donde nos encontramos, donde se producen órdenes de cateo sin control judicial. Se refiere a intervenciones telefónicas, donde se están llevando adelante sin un control de jueces. Esa es la columna que ustedes ven. La segunda columna, la primera es la de países, la segunda es la de porcentuales, cambios porcentuales en las violaciones a esos derechos humanos que estamos midiendo. Esa información sale de expedientes judiciales, salen de casos en México y en los demás países que nosotros estamos narrando acá. Esos países que tienen ahí frente a ustedes son países europeos, son países, hay un país asiático. Si ustedes lo van a ver ahí, Indonesia, el primero es Chile, el segundo es Brasil, el tercero es Eslovenia, el cuarto es Colombia, Indonesia y México, que está en la segunda columna, última fila. Se los voy a ir narrando porque es muy difícil observar estos datos desde atrás. Ahí observamos año a año cómo cambian las frecuencias de violaciones a los derechos humanos. De ahí sale mi aseveración de que 44 de los 58 derechos humanos están siendo violados sistemáticamente, porque los estamos observando a través de expedientes que nosotros analizamos en estas diferentes entidades federativas y lo hemos hecho también a través del ASIEDO en el pasado, PGR, en Foro Federal. Observamos que Chile está disminuyendo en promedio en un 10.5% anual las violaciones de derechos humanos ligadas al artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles de las Naciones Unidas. O sea que Chile está disminuyendo esa frecuencia de violaciones, está caminando en la dirección correcta. Y acá podemos destacar en cuáles expedientes esto sucede. No lo decimos abiertamente en las presentaciones públicas porque tenemos un convenio de confidencialidad. Sin embargo, podemos evaluar al sistema. Acá no es cuestión de balconear a jueces en particular, sino de evaluar al sistema, cómo funciona. Por eso yo separo mucho el gran talento de los jueces federales mexicanos y los jueces que conozco en el DF, que son trabajadoras, muchos de ellos comprometidos, pero separo eso del funcionamiento del sistema, que es lo que evaluamos aquí. Brasil, 15.4% de menos violaciones que antes, violaciones al artículo 17 del Pacto Internacional al cual me refería. Eslovenia, 22.3% de reducción en esas violaciones a derechos humanos a las cuales me refería. Colombia, 19.7% de menos violaciones en los expedientes que hemos examinado, todos ligados a asociación delictuosa o delincuencia organizada en los diferentes países. Indonesia, 17.4% de aumento en las violaciones a derechos humanos fundamentales. México, hay un 111% de aumento
en las violaciones a estos derechos humanos desde el año 2003 al año 2009, en las mediciones que hemos estado haciendo. Les aclaro que cuando comenzamos a realizar estas mediciones, yo había sido invitado por las Naciones Unidas, por la administración del presidente Fox, a evaluar la implementación de una convención de las Naciones Unidas en el caso de las muertas de Juárez, de los feminicidios de Juárez. Estuve a cargo de esa misión de las Naciones Unidas para realizar justamente ese trabajo. Observamos en la tercera columna cuáles son los abusos de discrecionalidad, violaciones al Código de Procedimientos mexicano, de Indonesia, de Colombia, de Brasil y de Chile. Cada uno de los códigos de procedimientos contiene diferentes requisitos procesales. No aplicamos la misma medición y la misma varilla a todos los países. Cada uno de los códigos tiene diferentes requisitos, los evaluamos con base a los requisitos procesales de cada país. Observamos que nuevamente en Chile se cometen menos violaciones al Código de Procedimientos, 17.2% menos. En Brasil también han disminuido los errores y violaciones al Código de Procedimientos brasileiro. Eslovenia disminuye, Indonesia aumentan. En México también aumenta. O sea que el desempeño del Poder Judicial mexicano en todo lo que hace a la investigación, acusación y procesamiento de causas ligadas a asociación delictuosa, fuero común o delincuencia organizada, fuero federal, está fallando de acuerdo a estos indicadores que tenemos aquí. Esto no se está evaluando de manera sistemática a través de asociaciones civiles y a través del Consejo de la Judicatura, que para eso se les paga a los miembros del Consejo de la Judicatura, para que estén justamente evaluando estos índices de calidad de las resoluciones judiciales. Forma parte de sus funciones. Deberían los consejos estar haciendo esto justamente, en asociación con justamente los institutos de acceso a la información, trabajando mano a mano. El Consejo de la Judicatura, o de la Magistratura, según sea el país como se llama, deberían estar trabajando con los institutos de acceso a la información, recolectando estos datos y dándolos a conocer de manera abierta. Nuevamente, acá no estamos hablando de asignarle responsabilidades a un juez o a otro, esto es un trabajo del Consejo. Con el Instituto de Acceso a la Información estamos hablando de realizar una evaluación del funcionamiento del sistema judicial en causas ligadas a tipos de delitos que hoy están poniendo el jaque al futuro de México, asociación delictuosa y delincuencia organizada. Estos datos no se conocen abiertamente. Los tenemos publicados en algunos reportes, pero deberían ser generados por las instituciones del Estado mexicano. Observamos en la cuarta columna los cambios en delincuencia organizada. Y quiero dejarlo ahí para no ser que esta conferencia sea muy tediosa en cuanto a números. Cambios en delincuencia organizada, me refiero al promedio de los cambios en las frecuencias de 22 tipos de delitos. Drogas es solamente uno de los 22. Acá medimos frecuencias de delitos ligados a secuestros, extorsiones, tráfico de seres humanos, tráfico de migrantes, contrabando, piratería, tráfico de órganos, etcétera, etcétera. Y tomamos un promedio de ese aumento o disminución de la delincuencia organizada. En la tercera columna vemos que en Chile está disminuyendo en un 7.1%. Sí, puede disminuir la delincuencia organizada. En Brasil está disminuyendo en un 9.8%. En Colombia está disminuyendo en un 14.2% en Colombia. En Indonesia está aumentando en un 3.5% y en México, desde el año 2003 al año 2009, ha aumentado en un 244% la delincuencia organizada. Yo quiero decirle al señor presidente Calderón que por más buenas intenciones y soldados que él envíe y por más que él utilice su razonamiento especulativo de que si él no hubiese hecho eso las cosas estarían peor, lo cierto es que en los países del mundo en donde se mide el impacto de las políticas públicas, lo que importa es el resultado de las acciones de Estado. Y la delincuencia organizada está aumentando en más de un 244% en los últimos 7 años. Eso representa un fracaso de las medidas que se han tomado. No importa cuál sea el razonamiento especulativo, que si hubiese o no hubiese hecho eso estaríamos peor o mejor. Cuando el presidente Uribe argumentó que las cosas mejoraban, sus índices de delincuencia organizada estaban bajando. Ahora, lo más interesante de estos números, y con eso los quiero dejar con esta idea que creo que es fundamental,
es que los países que mejoran el cumplimiento efectivo con los pactos internacionales de derechos humanos, segunda columna, son los países que mejor combaten a la delincuencia organizada, en la cuarta columna. Combatir a la delincuencia organizada requiere el respeto de los derechos humanos fundamentales, que en este caso son intervenciones telefónicas, violaciones en cuanto a órdenes de cateo, detenciones sin motivación judicial. ¿Por qué? Bueno, hay una razón ético-jurídica que no se la tengo que explicar a las abogadas y abogados, que eso ya es obvio. Pero más allá de las razones ético-jurídicas, la razón que le importa a la ciudadana y al ciudadano de a pie es que cuando el Estado, cuando su Estado, respeta los derechos humanos de los ciudadanos y ciudadanos, el ciudadano de estos países donde se respeta con mayor frecuencia está más dispuesto a colaborar con las autoridades y a brindar testimonios a las autoridades y a denunciar ante las autoridades y a formar parte del proceso judicial contra los delincuentes, presuntos delincuentes, y lo hace con confianza, con legitimidad. Esa es la realidad. Los países que defienden y protegen y respetan los derechos humanos fundamentales logran una cooperación tsunami de la ciudadanía para denunciar, para aportar material potencialmente probatorio. Y eso es un fenómeno que hemos observado a través de los 107 países que hemos estado trabajando. Pero para que esto se sepa, tiene que haber transparencia judicial, que hoy no la hay. Tiene que haber un mecanismo de rendición de cuentas y de asignación de responsabilidades, que hoy no la hay en el ámbito judicial, de acuerdo a las mejores prácticas de Alemania o las mejores prácticas de Costa Rica o a las mejores prácticas aún de Colombia, con todos sus defectos que todavía tiene el sistema. No la hay. Ahora, la rendición de cuentas tiene que venir a la vez equilibrada con una independencia judicial, con una verdadera autonomía de los jueces y de los fiscales, que no la hay tampoco en México. Hay una autonomía nominal en el mejor de los casos, pero no existe, hay una autonomía orgánica en el mejor de los casos, en el mejor de los casos. En Chiapas se intentó establecer una fiscalía autónoma, pero la autonomía no es ni operativa ni técnico-jurídica. El poder político sigue teniendo el dedo pulgar por encima de los fiscales, tiene impacto nocivo en la naturaleza de las acusaciones, y los poderes judiciales en muchas de nuestras entidades federativas y en muchos de nuestros países en Latinoamérica todavía están sujetos a presiones políticas y a una dependencia patológica. Y acá incluyo obviamente al Poder Judicial del DF. No hay ninguna duda sobre eso. Hay una falta de independencia judicial en nuestros sistemas. O sea que ese sistema de rendición de cuentas de los jueces y fiscales tiene que venir equiparado con una independencia real. Bueno, tenemos que comenzar a empujar para que estos sistemas institucionales se desarrollen, pero no se van a desarrollar sin una reforma política, porque en realidad lo que yo realmente estoy hablando acá son de reformas políticas. Los políticos que tienen que tomar el toro por las astas y llegar a un acuerdo para comenzar realmente a implementar estas medidas que hagan que los fiscales sean autónomos. Autónomos nominalmente, que todavía no lo son, autónomos orgánicamente, que todavía no lo son, autónomos técnicamente, jurídicamente hablando, que todavía no lo son, y autónomos operativamente hablando en cuanto a presupuesto, que todavía tampoco lo son. Eso es una reforma política. Sin esas reformas vamos a seguir siendo clasificados en los niveles de gobernabilidad que se observan en el subsahara africano. Tenemos que comenzar a empujar estas reformas institucionales. México por décadas ha estado a la vanguardia de las reformas institucionales. Tiene que retomar esa posición, esa delantera, para seguir siendo punto de referencia para los demás países de la región y del mundo. México tiene que retomar ese rumbo histórico de liderazgo que ha tenido por décadas. Y acá no es una cuestión de partidos, PRI, PAN o PRD. La Revolución Mexicana, como muchos estudiosos ya lo han dicho, ha sido muy mal implementada en muchas áreas. Pero lo cierto es que existían reformas institucionales de vanguardia en el pasado en México. Tiene que retomar esa posición y esta es una de esas áreas. Mecanismos de rendición de cuentas y asignación de responsabilidades con base a estos tipos de indicadores que ustedes tienen atrás no son física cuántica, no son un misterio como se calculan.
Lo estamos haciendo por todo México a través de compromisos individuales con presidencias de tribunales. Se tiene que institucionalizar esta base de datos. Se tiene que hacer accesible a la población esta base de datos. Y una vez que estas reformas, que forman parte de un gran contexto de reformas políticas que todavía no se han delineado en México, se comiencen a implementar, México realmente va a comenzar a vivir una democracia participativa. Los quiero dejar con esas ideas porque me han dado límites de tiempo y quiero escucharlos a ustedes, sus preguntas y sus comentarios. Muchísimas gracias. Felicidades. Gracias.